Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Durante años trabajé como guardabosques en una reserva enorme, de esas donde podés caminar horas sin encontrar a otra persona. Siempre me gustó la tranquilidad del monte, el olor a tierra húmeda, el sonido de los insectos al atardecer, el viento moviendo los árboles. Pero hay algo que nadie te dice cuando trabajas en lugares así. El bosque, cuando cae la noche, cambia. Mi nombre es Lucas y hace unos años acepté un trabajo como guardabosques en una zona bastante aislada del norte del país. No voy a decir exactamente dónde, pero imaginen cientos de kilómetros de bosque, senderos de tierra que casi nadie usa y una pequeña cabaña de vigilancia donde yo pasaba la mayoría del tiempo. La reserva tenía varios sectores, pero el mío era el más alejado. Para llegar tenía que manejar casi 2 horas por caminos de tierra desde el pueblo más cercano. Cuando llegué el primer día, el encargado me dio las instrucciones básicas. Tu trabajo es simple, me dijo mientras me entregaba las llaves de la camioneta. Vigilar que nadie case ilegalmente, revisar los senderos y reportar cualquier cosa rara. Recuerdo que me reí cuando dijo eso. ¿Cualquier cosa rara? Él me miró unos segundos y después simplemente dijo, el bosque es grande, a veces pasan cosas. En ese momento pensé que solo intentaba sonar misterioso, ahora sé que hablaba en serio. La cabaña donde me quedaba estaba en un claro pequeño, rodeada por árboles altísimos. Era una construcción simple de madera con una radio, una cama, una cocina chica y un porche que daba directamente al bosque. No había señal de teléfono, solo la radio y a veces ni eso funcionaba bien. Los primeros días fueron completamente normales. Me levantaba temprano, recorría algunos senderos en la camioneta o caminando, revisaba cámaras de fauna, anotaba avistamientos de animales y volvía a la cabaña antes de que oscureciera. Vi ciervos, zorros, jabalíes, incluso un puma una vez. Pero después de la primera semana empezaron a pasar cosas extrañas. La primera fue algo muy simple. Una noche estaba sentado en el porche tomando café. Eran como las 11. El bosque estaba completamente oscuro, salvo por la luz amarilla de la cabaña. De repente, escuché un sonido en los árboles. No era raro escuchar animales, pero este sonido fue diferente. Eran pasos, muy lentos. Crujían las ramas secas del suelo como si algo caminara con cuidado. Pensé que era un ciervo, así que agarré la linterna y apunté hacia la oscuridad. Nada. El bosque estaba completamente quieto. Me quedé escuchando unos segundos más, pero el ruido había desaparecido. No le di mucha importancia hasta que pasó otra vez. La noche siguiente, esta vez estaba dentro de la cabaña cuando escuché los pasos, caminando alrededor, lentamente, como si algo estuviera rodeando la cabaña. Apagué la luz interior para poder ver mejor afuera y me asomé por la ventana. Oscuridad total, pero los pasos aún seguían ahí. Daban la vuelta completa alrededor de la cabaña. Después se detuvieron. Esperé varios minutos por la ventana con la linterna en la mano y nada. Finalmente pensé que probablemente era un jabalí. Son animales curiosos y a veces se acercan a las casas. Pero al día siguiente, cuando salí a revisar el terreno alrededor de la cabaña, encontré algo que me dejó incómodo, muy helado. Huellas. Había varias marcas en la tierra húmeda. Al principio pensé que eran de algún animal, pero cuando me agaché para mirarlas mejor algo no encajaba. Tenían forma casi humana, no completamente, pero tampoco parecían de ningún animal que yo conociera. Eran alargadas, como si algo caminara sobre dos patas, pero los dedos eran demasiado largos. Me quedé mirándolas un rato largo. En ese momento intenté convencerme de que probablemente era solo una deformación del suelo o alguna huella vieja deformada por la lluvia. Pero lo que realmente me puso helado fue otra cosa. Las huellas daban una vuelta completa alrededor de la cabaña, como si algo hubiera estado caminando en círculos toda la noche. Volví a entrar y traté de no pensar demasiado en eso. Los días siguientes fueron tranquilos otra vez, hasta que llegó la tercera noche. Esa noche el bosque estaba extrañamente silencioso. No se escuchaban grillos, no se escuchaban aves nocturnas, solo el viento. Estaba acostado en la cama, leyendo con una pequeña lámpara, cuando escuché algo afuera. Al principio pensé que era un animal golpeando algo, pero después lo escuché otra vez, y esta vez lo entendí. Era un sonido, parecía una voz,
pero muy bajita, como si alguien estuviera intentando hablar desde los adentros del bosque. Me quedé completamente inmóvil en mi cama, tratando de escuchar mejor. La voz volvió a sonar, pero no decía palabras claras, era más bien como si intentaran imitar, como cuando alguien intenta copiar un sonido humano pero no sabe exactamente cómo hacerlo. Me levanté lentamente y caminé hasta la ventana. Miré hacia el bosque y nada, pero entonces lo escuché otra vez, esta vez más cerca, y lo que dijo hizo que se me helara la sangre, porque sonó exactamente como si fuera la voz de un humano, y dijo una sola palabra: hola. Me quedé paralizado. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien se había perdido en el bosque, y eso había pasado un par de veces, pero algo en esa voz no sonaba bien. Era demasiado lenta, como si quien la estuviera aprendiendo a hablar. Me acerqué a la puerta de la cabaña. Hola, respondí. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Durante unos segundos no pasó nada, y entonces desde el borde del bosque volvió a escucharse la voz, pero esta vez dijo algo distinto. Dijo: hola, imitando exactamente la forma en la que yo lo había dicho. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme por la espalda, porque había entendido algo que todavía me costaba de entender, o más bien de explicar. Lo que fuera que estaba en el bosque no estaba tratando de hablar conmigo, estaba intentando copiarme. Me quedé completamente quieto en la puerta durante varios minutos, y el bosque volvió a quedarse en total silencio. Finalmente cerré con llave, apagué todas las luces y traté de convencerme de que probablemente había sido un eco extraño o alguien jugando alguna broma. Pero esa noche no pude dormir casi nada, y a la mañana siguiente descubrí algo que hizo que todo fuera mucho peor, porque las huellas habían vuelto, y esta vez llegaban hasta la puerta de la cabaña, y se detenían justo frente a ella, como si lo que fuera que caminaba por el bosque hubiera estado escuchando del otro lado. No toqué esas huellas durante varios minutos. Me quedé parado frente a la puerta de la cabaña mirándolas, tratando de convencerme de que había alguna explicación lógica. Tal vez algún excursionista había pasado por ahí durante la noche. Tal vez alguien estaba jugándome alguna broma pesada. Pero había un problema. La reserva estaba cerrada al público en ese sector. Y además, esas huellas no eran normales. Eran demasiado largas, y los dedos se marcaban de una forma extraña en la tierra, como si curvaran hacia adelante. Parecían humanas, pero no llegaban a serlo del todo. Decidí sacarle foto con la cámara que usábamos para registrar animales. Después agarré la radio y traté de comunicarme con la estación principal. Central, aquí puesto norte. ¿Me copian? Solo estática. Intenté varias veces más. Nada. No era raro que la radio fallara en esa zona, así que intenté no preocuparme demasiado. Pasé la mañana haciendo mi recorrido habitual, aunque no podía dejar de pensar en lo que había escuchado la noche anterior. Y es más, en lo que había visto. Mientras caminaba por uno de los senderos del bosque empecé a notar algo extraño. Los animales no estaban. Normalmente esa zona estaba llena de vida, pájaros, insectos, algún que otro ciervo cruzando entre los árboles. Pero ese día el bosque estaba vacío, demasiado silencioso. Recuerdo que en un momento me detuve y escuché nada, ni un solo pájaro, ni un grillo, solo el sonido del viento moviendo las hojas. Eso me puso incómodo. Los animales suelen desaparecer cuando hay depredadores cerca, pero incluso los pumas no logran que todo el bosque se quede así de silencioso. Regresé a la cabaña antes de que anocheciera. No sé por qué, pero ese día tenía la sensación de que no debía estar afuera cuando cayera la noche. Cerré bien todas las ventanas, aseguré la puerta y dejé la escopeta del puesto apoyada contra la pared, solo por si acaso. Nunca había tenido que usarla, pero esa noche me sentía más tranquilo sabiendo que estaba ahí. Las horas pasaron lentamente, el sol desapareció detrás de los árboles y el bosque volvió a convertirse en un mar de oscuridad. Encendí una pequeña lámpara y traté de distraerme leyendo, pero no podía concentrarme. Sentía que algo estaba mal, muy mal. Alrededor de la medianoche lo escuché otra vez, el mismo sonido, pasos, pasos crujiendo entre las hojas secas. Esta vez no estaban lejos, estaban justo fuera del claro. Me levanté lentamente de la silla y apagué la lámpara. La cabaña quedó en completa oscuridad. Caminé despacio hacia la ventana y miré al bosque. En un principio no veía nada, pero después justo vi cómo algo se movió entre los árboles, una sombra muy alta
y delgada. Caminaba entre los troncos de los árboles moviéndose de forma extraña, no como un animal, se movía como una persona, pero demasiado lento, demasiado rígido. Sentí como el corazón me empezaba a latir más fuerte, cada vez más fuerte. Intenté enfocar mejor la vista en la oscuridad y entonces la cosa salió del bosque. Entró en el claro. La luz débil que salía de la ventana iluminó su silueta por un segundo, y en ese momento entendí algo horrible. Eso no era un animal, era alto, demasiado alto. Sus brazos colgaban de una forma antinatural casi hasta las rodillas. Su cuerpo era extremadamente delgado, como si no tuviera músculos, pero lo peor fue su cabeza. Estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando, mirando directamente hacia la cabaña, hacia mí. Sentí que se me congelaba la sangre. Retrocedí lentamente de la ventana intentando no hacer ningún ruido, pero el ruido de la madera crujió bajo mi pie, y en ese mismo instante los pasos afuera se detuvieron. Silencio absoluto. Pasaron unos segundos y entonces escuché algo que jamás voy a olvidar. Desde afuera de la cabaña la voz volvió, pero esta vez no dijo nada. Esta vez dijo algo distinto, con mi propia voz. Hola, ¿hay alguien ahí? Exactamente igual a como yo lo había dicho la noche anterior. Mi garganta se secó. La cosa había aprendido a copiarme. No me moví, no respiré, solo escuché. Pasaron unos segundos y entonces comenzaron los pasos otra vez. Pero esta vez no estaban caminando alrededor de la cabaña, venían hacia la puerta. Cada paso sonaba más cerca, hasta que finalmente se detuvieron justo del otro lado de la puerta. Podía escuchar su respiración, lenta, profunda, como si estuviera oliendo el aire. La manija de la puerta se movió ligeramente, no con fuerza, solo un pequeño movimiento muy leve, como si algo estuviera probando si estaba cerrada. En ese momento agarré la escopeta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Afuera, la cosa volvió a hablar, pero esta vez no usó mi voz, usó otra, una voz femenina débil. Lucas, abre. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo porque esa voz sonaba exactamente como la de mi madre. Mi madre que estaba a más de 1000 kilómetros de ahí y que nunca había estado en ese bosque. La criatura golpeó la puerta suavemente. Lucas, sé que estás ahí. En ese momento entendí algo. Esa cosa no estaba intentando entrar por la fuerza, estaba intentando que yo abriera. Y entonces ocurrió lo peor de todo, porque desde el bosque detrás de la cabaña escuché otro ruido, más pasos, muchos pasos, como si hubiera más de uno, y la voz que estaba del otro lado de la puerta susurró lentamente, Lucas, nos gusta cómo hablas, queremos aprender más. En ese momento tomé una decisión. Si me quedaba ahí, esas cosas eventualmente entrarían. Así que abrí lentamente la ventana trasera de la cabaña. El bosque estaba completamente oscuro, pero esa era mi única salida. Escuché otro golpe en la puerta, más fuerte esta vez. La madera crujió. La voz volvió a susurrar. Lucas, sal, solo queremos hablar. Salté por la ventana y corrí. Corrí tan rápido como pude hacia la camioneta. No miré atrás, pero mientras corría escuché algo que todavía me persigue en las pesadillas, porque desde el bosque detrás de mí escuché varias voces, todas hablando al mismo tiempo, todas copiando la mía. Hola, hola, hola. Y entre esas voces escuché algo más, una risa que no sonaba humana. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias por escuchar. Y recuerda que si te gustó esta historia no olvides suscribirte y dejar tu like para más relatos de terror como este. Y recuerda, algunas cosas en la oscuridad no quieren casarte, solo quieren aprender a ser como tú.